Y como dice la expresión, por sus errores los conoceréis, que claramente se confirma en este mediático caso de Johnny Depp contra Amber Heard. Muchas personas hemos sido testigos de este juicio, tal vez no te has dado cuenta, no te ha llamado la atención. Sin embargo, aquí podemos extraer una serie de informaciones, comportamientos que nos pueden ser muy útiles en la vida cotidiana. En este caso, observamos dos tipos de equipos de abogados. Los de Amber, que sin duda cometieron una gran cantidad de errores. ¿Qué digo errores? Mega errores. Y los de Johnny Depp, que cometieron o que actuaron con base en una gran cantidad de aciertos. Bueno, también mega aciertos, que incluso llevaron a ganar el juicio a su cliente. Pues justo de eso vamos a hablar en este video. Como ustedes saben, ya tenemos videos anteriores donde he hablado acerca de por qué Amber Heard y Johnny Depp no han sido buena pareja, por qué han cometido tantos errores, por qué se han dañado tanto entre los dos y qué es lo que los ha unido a nivel de perfil desde las neurociencias o desde la numerología, la astrología. He platicado acerca de ellos, no te los pierdas, dale una mirada. Y en este caso vamos a hablar acerca del desempeño profesional de los abogados porque sí, son muy costosos, costosísimos. Son abogados que cuestan muchísimo, pueden costar, no sé, $6 millones, $12 millones. Se dice que Johnny Depp ha invertido cerca de $12 millones. Pues justo de eso vamos a platicar. Pues me da mucho gusto que estés aquí conmigo. Yo soy Josefa Galván. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en este video. También gracias por compartir, darle like si te gusta o suscribirte a mi canal, porque como sabes, nosotros estamos creando contenidos y tenemos la intención de que, no tanto de los likes en mi caso, sino de compartir información que nos resulte útil para la toma de decisiones. Y bueno, pues ahora prepara tu bebida favorita, prepárate para ver qué errores cometieron los abogados de Amber Heard. Así que vamos allá. Ready with opening statements? Yes, Your Honor. All right, go ahead, sir. Good morning. My name is Ben Chu. My colleagues and I from Brown Rudnick are truly honored to represent the plaintiff in this case, Johnny Depp. Some of you may recognize Mr. Depp from seeing him portray characters such as Edward Scissorhands or Captain Jack Sparrow from the Pirates of the Caribbean movies. For nearly 30 years, Mr. Depp. Los abogados de Johnny Depp demandaron a Amber Heard por inventar acusaciones de violencia doméstica sobre Depp con el fin de lograr impacto mediático para avanzar en su carrera como actriz. Benjamin Chew, el abogado titular del equipo de Depp, también afirmó que Heard lo hizo porque Johnny le había pedido el divorcio. Argumentaron que si bien el artículo de opinión publicado por Heard en 2018 en el Washington Post no mencionaba el nombre de Johnny Depp, estaba totalmente claro que se refería a él principalmente en el título. Hace 2 años me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico. Cierro comillas. Que también era una clara referencia a la solicitud de orden de restricción de mayo del 2016, en la que Amber afirmaba que Depp había abusado físicamente de ella. El abogado habló sobre la aparición de Amber en público con un hematoma en la cara el 27 de mayo de 2016. La acusó de fingir tal lesión, citando que Johnny Depp no la había visto desde el 21 de mayo del 2016 y que los testigos, sus amigos en este periodo, no vieron lesión alguna. Incluso había fotografías del día siguiente que lo demostraban totalmente. Los abogados de Depp dijeron que esa podría ser para Heard la gran actuación de su vida, que es una mentirosa obsesionada con su imagen. Ahora, yo considero que los abogados tomaron un caso perdido. No entiendo por qué. Si son abogados que tienen prestigio, ¿por qué se atrevieron a tomar este caso? ¿Porque era mediático o porque iba a resultar mediático? Pero lo que sí sé o lo que veo es que cometieron mega errores. Uno, esto no se habla en los medios. No se ha hecho un análisis de esta naturaleza, pero me encanta compartirlo con ustedes. Para mí, el primer punto es que no estudiaron a fondo los elementos del caso, porque si lo hubieran hecho, se hubieran dado cuenta que mucho de la información que misma Amber estaba proporcionando iba en contra de ella. Dos,
Me parece que fueron muy incompetentes para hacer preguntas. En varias ocasiones se enfrentaron con grandes desafíos para replantearlas o para preguntar de manera adecuada. Eso me llamó mucho la atención, que no supieran formular preguntas, que lo voy a ligar con lo siguiente, con la falta de orden en sus pruebas, notas y estrategias. Claramente se vio que ellos no tenían un orden muy armado que les facilitara dar una secuencia o tomar un hilo de la conversación con cada testigo. En varios videos de verdad se hicieron memes y todo eso, hablando de esos errores. No los marcan como errores, sino más bien se llevó a la burla y a los memes, cosa que pues, no nos ayuda mucho para analizar, pero a mí me interesa que lo analicemos. 4, validar y enfatizar las mentiras de su cliente. Eso, bueno, depende mucho de cómo eres como abogado, pero sin duda ellos hicieron esto, ¿no? Validaron mucho las mentiras, no tan solo eso, sino que las enfatizaron en varias ocasiones. Y la quinta, que me parece crucial, es que presentaron pésimos testigos. No les podían ayudar para ir más allá. De verdad, se vieron muy frágiles en muchos momentos. Entonces, vamos por el primero, el primer punto. El primer punto. Los abogados de Amber, Elaine Bredehot y Benjamin Rottenborn, además de tomar un caso perdido, claramente cometieron muchísimos errores, más bien mega errores, de los cuales analizaremos y de los que me han parecido muy cruciales para que ellos perdieran. Prácticamente no estudiaron a fondo los elementos del caso. Este es el primer punto que vamos a conversar. ¿Qué cosa pasó? ¿Por qué no estudiaron el caso? ¿Por qué lo creo de esa manera? Un abogado y su equipo debe revisar todos los documentos, pruebas, testigos, lo que les va a favorecer, lo que les va a perjudicar, ordenar cuidadosamente toda la información y elaborar estrategias que no se vieron por ningún lado. También deben preparar un plan y agendas detalladas para que todos tengan claridad, todos los del equipo, respecto a su propia coordinación, quién va a participar, cómo lo va a hacer en caso de que meta la pata, cómo se van a apoyar entre ellos. Y eso no se pudo apreciar durante el juicio, sino que cada quien tuvo que resolver sus eventualidades, como se les fueron presentando esas situaciones inesperadas. Incluso no tenían un plan, no se veía, por lo menos yo no pude apreciar un plan que iban a hacer de manera preventiva o de manera reactiva ante esas eventualidades o circunstancias que los abogados de Johnny les iban presentando o las respuestas de los testigos que estaban a favor de Johnny. Entonces, creo que eso les pasó y no pudieron remediarlo. Se fueron por la misma línea. Por otro lado, tampoco hicieron equipo con su cliente. No le prepararon para responder ante cada embate, que por supuesto fue muy rudo por Camille Vázquez y también por Benjamin Chiu, que estaban muy bien articulados ellos y que cuando les hacían preguntas eran preguntas directas, cosa que Amber no podía responder y fue muy claro que lo que hacía era argumentar y argumentar y argumentar, contar muchas narrativas que no abonaban, porque siempre se las fueron deteniendo como como narrativas o como rumores que decían los abogados, entonces no podían avanzar. En muchos momentos observé que las carpetas no las traían organizadas por la secuencia del juicio. Incluso perdieron el registro de tiempo, olvidaron cuántas horas les quedaban, cuántos minutos. En un juicio de esta naturaleza, uno tiene que ser muy cuidadoso, muy agudo de las cosas que tenemos que cuidar, que observar mientras estamos en el juicio. Mientras uno está indagando, por ejemplo, está interrogando, los otros deben estar atentos para los tiempos y demás, pero claramente se notó que esto no fue así. Por otro lado, la improvisación, se equivocaban, se olvidaron de algunas pruebas. Eso genera una desconfianza para el jurado y sobre todo para la misma cliente. En este caso, Amber pues, se va vulnerando para poder responder porque ni sus abogados tienen la fuerza para hacerlo. En todo caso, ella pues tuvo que salir a flote manteniéndose hasta el final, pero cada vez era más evidente el desgaste que ella tenía. Dieron la impresión de haberse dividido la tarea, pues cada quien hizo su parte, pero no coordinada entre unos y otros. Como, pues a ti te toca este testigo y a ti te toca este otro y tú vas a enfatizar tal o cual, pero no se apoyaron.
A diferencia, van a ver cuando tengan oportunidad de ver el video, que es el siguiente, del equipo de Johnny Depp, la coordinación que tuvieron fue de verdad impecable. Algunas personas pensarán otra cosa, pero a mí me pareció impecable. Dieron la impresión de que cada interrogatorio traían unas preguntas hechas y si se salían del guión o se las invalidaban, ya no sabían articular, ya no sabían qué vas a hacer. Lo vamos a ver en el punto de preguntas. Déjame saber aquí en la caja de comentarios, ¿tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Tuviste algo distinto? Cuéntame. Ahora vamos a otro de los mega errores, pésimos para preguntar. Este es uno de mis fuertes. A mí me encanta el tema de las preguntas y como coach y como persona que acompaña a ejecutivos en el diseño de conversaciones, en el darnos cuenta que si nosotros preguntamos tenemos chance de tiempo incluso para poder hacer las cosas de una manera diferente. Hay muchos videos que yo te estoy compartiendo aquí algunos, como por ejemplo El Peor Abogado, donde él mismo invalida su pregunta como rumor. With Debbie Lloyd when you're in the house, correct? Yes, briefly. Okay. And isn't it true that in the entire time you were there, you were not informed as to what caused damage to Mr. Depp's finger on March 8th? Objection, hearsay. I'm asking what he wasn't told. I'll sustain the objection. Next question. You didn't know what could cause damage to Mr. Depp's hand while you were there on March 8th, correct? Dr. Kipper told me he sustained an injury on one of his fingers. Objection, hearsay. Wait, you asked the question. Okay. Next question. Okay, you said he sustained an injury to his finger, Yes, but you don't know what caused the injury to his finger. one of correct? his fingers. But you don't know how his finger was injured, I correct? don't think anybody mentioned it to me at that time. Right, no one mentioned it to you at that time, correct? I don't Same objection, Your recall. Honor, hearsay. Sorry, I'll allow it. Next La question. gente se rió en el juzgado, bueno, ahí en la corte se rieron, porque dicen, ya pusieron una cara de what, ¿cómo es posible que el mismo abogado esté invalidando su propia pregunta? Otro de los momentos que fue muy interesante es que cómo preguntan, por ejemplo, cosas como acerca de que si vio cuando iba a orinar Johnny Depp, o que si la nariz, o que si la traía blanca, qué sé yo. De verdad, de los tres abogados que principalmente preguntaron, a veces da la impresión de que no se hace un abogado fuerte, un abogado inteligente. Result of that consultation, what did you learn about your nose? Objection, Your Honor, hearsay. I'm not asking her to tell what they said. Yeah, I'll sustain the objection. What, if any, production did you make to the plaintiffs of your medical records with the ENT? Objection, Your Honor, lack of foundation. If you only have foundation. Do you know whether the medical records from your EMT were produced in discovery in this Objection, case? Your Honor, lack of foundation calls for speculation. I'm asking. Overruled if she knows. Thank you. Hubo Yes. preguntas ridículas que provocó risas y memes. Date cuenta en los pequeños clips del juicio que su escucha obviamente es baja y no alcanza a retomar información de valor para hacer nuevas preguntas que pudieran aportarles datos de soporte para irse a la siguiente pregunta. Ellos mismos invalidan sus preguntas, hacen tiempo porque no se les ocurren preguntas adicionales. Muestran gran incapacidad para replantearlas y eso provoca demasiadas objeciones por parte de los abogados de Johnny. Particularmente le ocurre a Elaine. Elaine se queda pensando, se toca la cabeza y dice, ¿cómo? A ver, déjenme pensar, estoy tratando, ¿qué es lo que voy a hacer? Mientras que Camille y los abogados de John están pero listísimos, puestos para invalidarle las preguntas, para decir que es un juicio, que es un rumor o que no está inválido, que no tiene sustento, y ante eso no sabían cómo responder. No se apoyaron con preguntas o con notas entre un abogado y otro, como por ejemplo, si esta pregunta no te funciona, pues aquí está un
post-it donde te estoy diciendo cómo preguntar la siguiente. No, eso no se vio en el equipo de ellos. Cada abogado hacía su trabajo, como ya mencioné antes, de manera independiente, como que cada quien tenía su pedacito, pero ese no se combinaba, no se articulaba con los demás. Me llamó la atención que Benjamin, no el de Johnny, porque lo curioso es que había un Benjamin en el equipo de Amber y un Benjamin en el equipo de Johnny, pero me refiero al de Amber Heard. Se dedicará demasiado tiempo a dar lectura a lo que los medios publicaron acerca de Johnny. Y cuando le preguntaba, ¿leí correctamente? Johnny le decía que sí. Incluso esos segmentos de este Benjamin Rottenberg fue uno de los que más risa causaba, porque una, no dejaba que contestara Johnny o los otros testigos, se dedicó a leer, y entonces decía, es verdad esto, es verdad aquello. Yo creo que el 80% del tiempo eso hizo este abogado, que no era titular. Me da la impresión que la titular era Elaine. At a minimum, you smashed up a bathroom sconce during that argument, correct? Yes, sir. I punched a bathroom sconce. It was right by the mirror. And apologies if we've already covered this, but this trip was in late May 2013? I don't recall. Okay. If you could pull up Exhibit 181, Michelle, this has already been admitted into evidence this morning, Your Honor. 181? No, I don't have 181 in evidence. Did we not? Oh, you know what? I forgot that this morning. I'm sorry. So 181. Entonces, Yep. por ejemplo, en algunos momentos se notó hasta grosero toda la manera en que cortaba, y no vamos a desperdiciar el tiempo del juzgado, y estamos enfocándonos aquí en los elementos del juicio. La gente decía, ¿eso qué, no? Yo creo que estaban muy forzados llevando un juicio que no les entusiasmaba, o que estaban seguros de que saldrían más raspados ellos en su prestigio que con una excelente suma de dinero. Tan es así que al final del juicio nos hemos dado cuenta de todo lo que ha pasado. Quien ha estado acompañando a Heard en las entrevistas y todo es Elaine. Sin embargo, ninguno de los otros abogados se aparece. Y en otro momento voy a presentarles algo de cómo se nota esa distancia de los abogados con Amber, con su cliente. Yo creo que no estaban convencidos, no sé por qué lo tomaron, no eran los abogados adecuados para ella, porque ya sentían que el caso estaba perdido. ¿Y qué pasa cuando tú sientes que vas a un evento o a una situación donde ya perdiste? Tu energía no va a ser la misma. La única que estaba muy activa y muy solidaria con Amber a ratos era la abogada Brede Hoff, que es Elaine. El actuar del equipo de verdad era más operativo, como que ya tenemos que cumplir, traían eso, no iban más allá, no cambiaban de estrategia de la noche a la mañana. Yo no sé si se reunían después de que terminaba la sesión de la corte cada día, pero claramente no, seguían con la misma dinámica, no había cambio alguno. A diferencia del equipo de Johnny, que sí, cambiaban la estrategia ya sea por el testigo que llegaba o por la persona que estaba, de inmediato todo el equipo se veía ahí, cómo empezaban a mover los expedientes y sacaban algunas hojas o algunas pruebas para soportar a su compañero que estaba al frente, que estaba en el estrado. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué caso tiene que el abogado, por ejemplo, Rottenberg, ocupe tanto tiempo para leer lo que dijeron los periódicos? Si solo preguntar si lo que leía correctamente, pues estaban desperdiciando muchísimas oportunidades, porque podían ir más a fondo qué pasaba, por ejemplo, con el consumo de sustancias, pero bueno, ahí estaban amarrados también, porque Johnny no consumía sustancias solo, también Amber. Entonces, yo creo que fue un caso muy, muy complejo, donde ellos ya llegaron derrotados. Me parece que deberían saber que el equipo de Johnny les objetaría por ser rumores, por ser narrativas sin fundamento, eso les iba a pasar. Sin embargo, pues no se dieron a la tarea de replantear su estrategia. Y eso me parece que fue muy malo, muy dramático para ellos y también para Amber Heard, que lejos de ayudarle, generó en redes sociales que no tan solo se le criticara a ella, sino también se le criticara
al al equipo de abogados, a los testigos que llevaron, todo fue ampliamente criticado y eso no es sano para un juicio. Was trying to urinate in the foyer, wasn't he? No. Mr. Depp had his penis out of his Objection. pants, didn't he? I think it would have All of been us- Mr. Deputy. I'll allow it. Next question. And you were trying to get Mr. Depp out of the house, correct? Tal vez tú también percibas la incomodidad de cada uno de los abogados de Amber. Sus caras me recuerdan uno de esos momentos en que estás en una fiesta y ya te quieres ir, pero no puedes y no debes por el compromiso que tienes, ya sea con los organizadores o con ciertas personas que están ahí. Y realmente pues dices, bueno, de algún modo me tengo que quedar. Pero realmente el que no se apoyaran durante los interrogatorios, sus malísimas preguntas, con respuestas obviamente inadecuadas, porque pues, depende de lo que tú preguntas, es lo que vas a recibir de respuesta. Y eso es muy importante que lo tengamos en claro también para vida cotidiana. Si la respuesta que obtienes no es la que esperas o la que te hubieras imaginado que iba a llegar, ya sea para abrir nueva conversación o continuar o para parar algo, no la obtienes, es porque la pregunta no estuvo adecuadamente formulada. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y a ellos les pasó muchísimo. Entonces, si los abogados de Johnny iban a objetar, pero no objetaban de una manera, vamos, así como, objeción, no, es objeción, objeción, y literalmente parecían hachazos, ¿no? Ahí estaban haciendo una pregunta y objeción, y objeción, y objeción. O, por ejemplo, es rumor, es irrelevante, falta de fundamento o porque inducía a una narrativa especulativa. De plano, no les daba la inteligencia, no apareció su creatividad, pues se les dificultaba replantear sus malas preguntas. Se quedaban ahí como el disco ese que está dando vueltas y vueltas y vueltas, y no te llega a la memoria la información para hacer una cosa distinta. Amber, por ejemplo, se notó muy molesta en un momento cuando Elaine, y por acá ustedes lo vieron en el video, lo pueden apreciar, donde está así diciendo, déjenme, estoy tratando, y de pronto dice, no más preguntas. Entonces, ¿cómo es posible que no más preguntas se encontró en su cabeza? Pero claro que había posibilidad de hacer más preguntas. En ese momento es cuando la juez le dice a esta Amber que vaya con su equipo de abogados y no sé qué. Amber se baja del estrado porque ya estaba declarando y de plano se salió. Se vio que iba muy molesta, muy molesta. ¿Tenía razón? Por supuesto que sí tenía razón. Porque ¿cómo le ayudas, ¿no? a que las cosas sean distintas? Si tus abogados son los que están fallando y de manera así, totalmente evidente, totalmente pública. Ese es el gran tema. ¿Qué tipo de abogados te acompañan en un caso? Porque si mentiste y ellos saben que mentiste y toman tu caso, pues ni modo, están dispuestos a ir contigo y también a mentir. Ese es a lo que se la juega. Pero si no mentiste, tienen que estudiar muy bien tu expediente, como ya mencionamos, para saber cómo defenderte. Porque los otros abogados, o sea, cada equipo de abogados va a defender a su cliente. Eso es evidente, ¿no? Hablemos de las mentiras más evidentes que se pudieron apreciar en todo este juicio, que yo creo que fueron las que de plano le pegaron mucho a Amber, porque no había manera. Una es la causa de la demanda de Johnny. Johnny demandó a Amber por haber publicado un artículo de opinión titulado Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso ha de cambiar. Ese artículo, motivo de la demanda, fue publicado en el Washington Post en 2018 y justo estaba con mucha fuerza el movimiento Me Too. Amber dijo en 2016, me convertí en una figura pública que representa el abuso doméstico. Esto, sin duda, se ligó con el movimiento Me Too y tuvo gran repercusión en los medios. ¿Que afectó a Johnny? Por supuesto, claro que lo afectó, porque incluso los piratas del Caribe se vieron
Disney si lo vamos a seguir contratando o no, qué va a pasar con esa franquicia. Afectó muchísimo, muchísimo a Johnny Depp. La otra mentira muy, muy fuerte fue la que tuvo que ver con la donación. Hay varios videos donde se le pregunta si ella donó o no donó, etcétera, pero ella en varios medios declaró que sí. Amber prometió que los $7 millones recibidos por su divorcio con Johnny lo donaría a 2 instituciones sociales, un hospital infantil y a ACLU, que da soporte a mujeres. En una entrevista dijo que sí los había donado, pero Camille Vázquez, como lo puedes apreciar en el video, la abogada de Johnny demostró que había mentido. Incluso hay una parte muy interesante cuando le dice, aquí, en este momento, completely fulfilled your donations to the ACLU and the Children's Hospital? I have not yet. What did you do with that money? $7 million in total was donated to, I split it between the ACLU and Children's Hospital of Los Angeles. Amber, Miss Heard, usted donó y dice ya, sí, yo prometí. No, donó esa cantidad. Sí, es que yo lo prometí. No, es que no le estoy preguntando eso. ¿Donó sí o no? Y en el momento en que ella le dice, bueno, es que para mí es sinónimo donar que prometer. Y le dice Camille Vázquez, no, para mí no. Entonces, pues ya ahí cierra una parte del interrogatorio. Ese fue así crucial, que mucha gente lo aplaudió. Es cuando Camille toma una fuerza pública, una relevancia importante en el caso de Johnny, y bueno, la consideran la Mujer Maravilla, la Superwoman de la abogacía, etcétera, que lo hizo muy bien. O sea, ese es un estilo de indagación que estás sobre porque tienes las pruebas. Entonces estás duro hasta que tu testigo termine aceptando la mentira. El otro fue el artículo de opinión, que también ella decía que ella no lo había publicado. Después dijo que sí, donde incluso la organización ACLU, que se suponía que nada más era pues una organización no gubernamental que recibiría el apoyo de Amber en cuanto a sus milloncejos y demás, resulta que le ayudaron a escribir el artículo para el Washington Post. Entonces eso se tuvo que demostrar y bueno, ya se vio que estaba todo articulado y que pues no era tan inocente todo el proceso, ¿no?, que se estaba viviendo. Otro elemento que fue también súper fuerte es el tema del maquillaje. Cuando ella dice que tiene los moretones y que se los cubría con maquillaje, así, tanto ella como Elaine dijeron categóricamente, lo reforzaron, que usaba, hasta mostraron, salieron muchas imágenes en las redes sociales de la marca Milani Cosmetics, ¿no?, que esa era la marca favorita de Amber y que con esa se tapaba todos los moretones en ese año 2016. Y resulta que la empresa Milani Cosmetics publica en sus redes sociales un video casualmente, un video donde informa que el Concealer Plus Perfect All-in-One o One fue lanzado al mercado en 2017. Por lo tanto, de una manera, digamos, hasta casual, la compañía se deslinda, dice, no, mi maquillaje, mi concealer, ¿cómo se llama ese? Como, que es para cubrir este maquillaje, que es para cubrir manchas y demás, las imperfecciones, ¿no? Nosotros no lo sacamos al mercado, sino un año después. Eso, de verdad que fue otra cosa muy fuerte para ellos. Y Elaine, la abogada, hasta traía el maquillaje en las manos y mostraba así como que ella usaba y era todo el tiempo, lo traía en su bolsa y no sé qué, todo era mentira. La otra cosa que también fue muy relevante es el video. Bueno, hay video y hay audio que los abogados de Amber presentan, que fue uno de los que ella misma graba, que, por cierto, me llama la atención tanto video y tanta grabación. ¿Tú grabas así en tu vida? ¿Grabarías a tu pareja todo el tiempo? ¿O te grabarías tú todo el tiempo? Todas esas, es una obsesión, ya lo mencioné en uno de los análisis del perfil de Amber. Esas obsesiones que toma por ciertas cosas son impresionantes y tienen que ver con una alteración, por supuesto, psicológica.
ella grabó y en uno de los videos ella acepta que sí golpeó a Johnny. Incluso le dice, sí, pero no te di muy fuerte. Y madura, no te portes como un niño. Y fíjense la importancia que tiene esto porque Johnny, que trae en su historia de infantil, que la madre era una golpeadora, que la madre era una abusadora, pues claro que esas se repiten, se van a replicar, no nos abandonan. Esas huellas se quedan en nosotros y no nos abandonan. Van a aparecer en distintas etapas de nuestra vida de una manera u otra. Pero eso te lo comento o te lo comenté en el video que te digo acerca de las historias, cómo las historias de Amber y de Johnny se juntaron porque son muy parecidas, vivieron cosas muy similares. Bueno, pues me parece increíble que Amber haya grabado tantos audios como te lo dije y que finalmente fueran usados en tu contra. Hay una frase que dice, ten cuidado con lo que dices porque puede ser usado en tu contra. Y eso creo que le pasó porque ella aportó la mayor cantidad de materiales y hasta de los testigos. En el caso de esto de los moretones, el doctor Kipper, que era un doctor y que tenía la enfermera con ellos, tanto con Johnny y Amber, que estaban en un tratamiento para suspender tanta adicción a las sustancias, a las drogas, ellos dijeron que tampoco vieron ese tipo de moretones. Entonces, pues eso no le ayudó. Así que, bueno, este tema de tener unas pruebas que son cruciales y que los abogados no las hayan identificado como tal y que las toman como para usarlas en su favor, pero al final terminan siendo usadas en su contra, eso me parece un error de principiantes, ¿no? Bien, vamos a los testigos. Hay testigos clave. Algunos fueron nuevos, en el caso de Amber, que no habían participado en los eventos anteriores o en las controversias anteriores que ya había tenido con Johnny. Han tenido varias, no es una, pero esta ha sido la más mediática. Entonces, se utilizaron testimonios o las grabaciones de eventos anteriores y se combinaron con testigos nuevos. Por ejemplo, el doctor Moore, que era el cirujano ortopédico, que no pudo demostrar lo que él decía con respecto a cuando Johnny se le voló con Amber le avienta una botella. Yo creo que la botella reventó en el aire y pues, se abrió la botella y le rebanó parte de la yema del dedo, que le tuvieron que operar. Luego el doctor Spiegel, que psiquiatra, que fue todo un show, que la gente lo identificó como dice, a ver, respuestas incoherentes y muchas cosas que pasaron. La otra testigo, que era crucial, la psicóloga de Amber, que termina aceptando, Dawn Hughes, que termina aceptando que Johnny había sido golpeado, que había sido violentado. Y Amber, que también, o sea, en ese momento, la fotografía que ustedes pueden apreciar aquí, es uno de los elementos, de los momentos clave cuando ella acepta que sí le había avisado a TMC lo de que iba a salir del juzgado cuando fue a hacer la solicitud de restricción del acercamiento de Johnny. Bueno, como puedes observar, ninguno de los testigos que presentaron Amber y sus abogados aportaron información útil ni confirmada que pudiera abrir un pequeño espacio de duda para pensar que ella era la víctima. Al contrario, ante los brillantes abogados de Johnny, todo el tiempo y cada uno de ellos los fueron exhibiendo ante el jurado y ante el mundo. Pero, ¿quién crees que fue el mega peor testigo que hundió a Amber? Tal vez ya te lo estás imaginando. Sí, te lo estás imaginando. El peor testigo que hundió a Amber fue Amber Heard. Fue ella misma la que en varias ocasiones se confundió, vamos, las cosas que decía terminaban por acabarla. Bueno, pues mis queridos amigos y amigas, hasta aquí este video. Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda dejar tu like, compartirlo si es que te pareció interesante y espero para el siguiente que estés nuevamente conmigo porque vamos a hablar acerca de los abogados de Johnny Depp. La violencia no tiene género. Eso se ha mencionado ya por muchísimas personas. Y si tú o alguien más, alguien que conozcas, esté pasando por eso, de verdad que hay que recomendarle que busque ayuda. Yo recuerdo un caso de una amiga muy querida que me llamó la atención porque no me llamaba en la semana y no me había mandado mensaje. Entonces voy a su casa, la busco, le toco y abre la puerta así como de rendijita y le veo un moretón. Y le digo,
necesitas ayuda. Y me dijo, no, vete, 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 vete. Ya después me comentó que su esposo le decía que no se juntara conmigo porque yo era una mala influencia para ella. Claro, porque por supuesto que yo no le iba a acompañar en esto de que fuera golpeada. Pero también me ha pasado en mi práctica profesional encontrarme con hombres que pocas veces se los digo, pero sí me ha ocurrido, que le digo, salte de esa casa, porque si no, esa mujer va a terminar matándote. Tienes que salirte de ahí. ¿Dónde está la fragilidad del hombre? ¿Quién la promueve? ¿Cómo es posible que no les demos el apoyo? Porque al final es una convivencia, somos familia y necesitamos hacernos cargo. Yo estoy convencida que vivir con respeto y dignidad es el principal derecho de todos los seres humanos. No podemos hacerlo a un lado, pero nos toca a nosotros también hacernos cargo de pedir ayuda. Y no tan solo eso, si vemos que alguien está pasando, orientémosle, apoyémosle para que solicites ayuda, porque al final es una célula que se está dañando. Y si nosotros dejamos que eso siga sucediendo, pues nuestro tejido social se va a seguir dañando. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por estar, gracias por acompañarme. Y recuerda que adentro, sí, adentro está la clave. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.